Para la Cátedra Berman es un absoluto goce el haber llevado a la 5ª edición de las prácticas experimentales y más aún hacerlo de la mano de la Cátedra Honorífica Santiago Álvarez de la Universidad de La Habana. Santiago Álvarez, para quienes no conozcan la figura que representa el documentalista cubano, es uno de los hitos del cine no solo latinoamericano sino mundial, porque pudo utilizar el archivo del que disponía para generar un discurso alucinante que le permitía hablar de su tiempo, de su territorio, de lo que le preocupaba y le era urgente. Empezó haciendo algunos reportes que salían antes de las funciones de las películas en los cines y después de estos reportajes hizo largometrajes, mediometrajes, pero siempre teniendo muy claro que de lo que le interesaba hablar no solo era sobre lo que sucedía en la isla, sino decirlo de una manera que fuera propia de ese territorio. Santiago no estudió en ninguna escuela de cine, se forjó en la práctica y eso nos parecía también importante celebrarlo. Entonces, no solo pensamos en qué tipo de materiales podían utilizar las personas que fuesen parte de esta práctica, sino en las personas mismas, que pudieran participar personas que no necesariamente fuesen cineastas, que no tuvieran que tener ninguna formación fílmica, que a lo mejor lo que sí tenían era algo que decir y en particular hablar sobre sus propios territorios y la defensa de ellos. Hablar del campo en Latinoamérica hoy en día no solo es una deuda, sino que permite que el cine se vuelva una herramienta de enunciación de estos espacios que normalmente en el mundo voraz capitalista en el que vivimos suelen estar relegados. Entonces me emociona muchísimo que en esta 5ª edición podamos ver estos cortometrajes que hablan de esta temática, pero que también estemos frente a realizadores que quizás sea esta una primera producción, pero que estoy segura son voces que seguiremos escuchando durante muchísimo tiempo más. Tal como están, soy Hugo Villa, director general de la Filmoteca de la UNAM. Me alegra muchísimo dar arranque a esta proyección de los cortometrajes, una de las grandes responsabilidades de un archivo tan grande como es la Filmoteca de la UNAM es que la historia se revisite y que quienes ahora viven esta juventud y esta alegría y esta felicidad también la revisiten y la hagan propia y construyan sus propios discursos de vida y por supuesto discursos estéticos a partir de los discursos que existieron antes. Me alegra muchísimo, me alegra también seguir colaborando por supuesto con la cátedra, con Minty, con quienes me acompañan en esta presentación inicial y pues bueno, disfrutemos muchísimo y disfruten por supuesto de seguirse reencontrando con su historia. A ver, desde su origen, esta práctica experimental nos presenta muchas oportunidades, ¿no? Muchos retos y sobre todo reafirma este terreno tan fértil que es la creación cinematográfica y sobre todo esta idea de generar un espacio de experimentación y de diálogo de archivos. Desde su primera y ahora esta 5ª edición de esta práctica experimental, pues nos abre el camino como un terreno muy fértil a la creación, en la que pues un dispositivo temático como lo es en esta ocasión, este 2022, el tema del campo, pues hace que los participantes que además pues no solamente están ubicados en nuestras latitudes y geografías, sino que ya abarcan otros participantes en varios países de América Latina, pues también representa un espacio para las miradas, ¿no? Un espacio para compartirnos, para jugar con la mirada y pues tal vez también con las manos y poder dejarle al espectador pues una experiencia, ¿no? Yo creo que además el formato de corta duración, estos cortometrajes, pues permiten que estas películas, estos cortos, estas miradas, pues dejen mucho que ver en la pantalla, ¿no? Dejen ver ideas, reflexiones, imágenes y también pues esta búsqueda por un lenguaje propio que las y los participantes, muchos de ellos muy jóvenes, pues están también aventurándose en el terreno. Así que, pues, sin duda, esta práctica experimental 2022 que hacemos DocsMX, la Cátedra Berman, la Filmoteca de la UNAM, y con pues, la ayuda y el acompañamiento de todos sus asesores, tutores,
pues hacen que podamos ver, ¿no?, en estas imágenes como una ventana a muchas realidades, ¿no?, y al juego que el audiovisual puede tener. Así que, pues enhorabuena a todas y todos los participantes y sobre todo, pues que el público lo disfrute. Hola, mi nombre es Luna Marán, soy cofacilitadora del taller A Cuadro, práctica experimental de la Cátedra Bergman en esta edición 2022. Tuve la fortuna de compartir este espacio de facilitación con Selene Galindo y construir con ella un espacio donde a partir como de la revisión de cómo se ha configurado la representación en el ámbito rural e indígena, podemos como retomar esos materiales que facilitó la Filmoteca para poder crear nuevas piezas, desarrollando un proceso donde los participantes pudieran reconfigurar un poco como el mapa conceptual, sensorial que estaban planteando para desarrollar cada una de sus piezas. Me da mucho gusto como poder abrir estas conversaciones con cineastas de toda América Latina, que pues nos permiten justamente confrontar cómo la creación de los estados-nación, pues digamos, son ficciones que se han repetido a lo largo y ancho de América Latina, y cómo el ejercicio de reconstruir o reconfigurar o pues confrontar esas narrativas tan grandes, tan hegemónicas, nos permiten pues una revisión de nuestras realidades y de las complejidades que estamos habitando en todos los territorios, que de alguna manera pues identificamos que hay pues construcciones muy similares en la historia como de América Latina, y por lo tanto como que en la revisión de estas representaciones con el material de archivo pues son necesarias para poder pues configurar como lo que será como las nuevas identidades en torno al mundo rural y el mundo de los pueblos indígenas en América Latina. Así que pues disfruten mucho de las piezas y ojalá se animen a hacer este tipo de ejercicios de construcción creativa a partir de material de archivo, pues replanteando las construcciones. Shivangor, Añir Selene Galindo. Hola a todes. Yo soy Selene Galindo y este año formé parte de la Cátedra Bergman en la parte de la formación. Fui una de las encargadas del taller junto a Luna Marán. A mí me tocó un poco más trabajar en la parte teórica, si se puede decir de esa manera, más de la reflexión en torno a los campos, en torno a la reflexión sobre la representación que hacemos desde el cine, de las realidades y de las personas con las que trabajamos, pero también de la autorrepresentación y los lugares que ocupan las diversas personas, sociedades y lenguas que forman parte de nuestro quehacer y de cada uno de estos cortometrajes. Reflexionamos mucho con dos invitados, uno fue Shun Zero, un cineasta tzotzil, y Bruno Varela, un cineasta oaxaqueño, Ciudad de México, Oaxaca, una combinación de ambas, que con ellos pudimos llevar una reflexión más a profundidad sobre los trabajos de cada uno de estos realizadores que formaron parte de la cátedra. Y para mí era muy importante traer a la mesa la discusión desde la autorrepresentación y la representación que se hace de los pueblos indígenas, sobre todo porque en México, por lo menos, y descubrimos en la cátedra que en América Latina en general está muy relacionada al campo, pero también hay muchos de los estereotipos que ahora seguimos cargando, justo nacen en relación al cine y al Estado nación de cada uno de los países. Entonces fueron conversaciones muy, muy ricas y muy enriquecedoras, de donde yo aprendí muchísimo y que todavía sigo pensando muchas de esas cosas. Esperemos que disfruten los trabajos así como nosotros disfrutamos formar parte de ellos mientras estaban cocinando para ustedes.
Hola, somos Amaranta Espinosa y Macarena Ortiz. Nosotras somos de la ciudad de Santiago, de Chile, en la zona central del país. Y nuestro cortometraje se llama Alquimia del Buen Vivir y fue desarrollado en el territorio del Valle de la Concagua. Sí, yo creo que uno de los mayores aprendizajes fue preguntarse profundamente eh, por las responsabilidades cuando representamos a otras personas, otras comunidades, otras culturas. Yo creo que también un gran aprendizaje fue como conocer los límites de la apropiación como de archivos, la intervención de archivos con la apropiación cultural o como hasta desde dónde abordar eso con ética, con responsabilidad, lo mismo. Y, y también como entender que, no sé, los territorios, el campo, son como espacios que están en constante transformación y que no quedan como fijados en el tiempo, como con una imagen, y que eso siempre se puede estar repensando. También el participar en una cátedra donde nosotras éramos uno de los dos grupos de Chile, pero la mayoría de los participantes eran de México, nos permitió también ver cómo desde los relatos del campo y de la ciudad y de cómo entendemos nuestros territorios hay muchas coincidencias, cosas, conflictos, cómo el extractivismo en el fondo está presente en toda Latinoamérica y también las particularidades de las distintas comunidades que habitan en cada lugar. También en el desarrollo de los proyectos se puso en valor justamente los procesos y los procesos de tener una idea, de cuestionarse esa misma idea, y fuimos viendo cómo a todos los grupos se nos iban cayendo y reapareciendo las ideas y las íbamos comentando y compartiendo, y eso también creo que ayuda a pensar como un lugar más colectivo de las creaciones. También entender que no necesariamente se necesitan demasiados materiales o demasiados recursos para hacer una obra audiovisual, sino que es más de, no sé, como darle vueltas a la imagen y la forma de intervenirla. Así que nos llevamos varios aprendizajes de esta experiencia y agradecemos a todos quienes estuvieron, a nuestros compañeros por todo lo compartido y esperamos que les guste el cortometraje. Muchas gracias. Así parte este canto de pelados vertederos, peladas, pelades, pelados espinescentes que sacuden toda cosa a patapelá. La ¿esa? Agroexportación. Puede ser. Puede que más. Claro que puede, así como avanza la autodestrucción ahí, en esa duda. Invasión sin visión subterránea, ni entraña, que no repara, ni entrega, solo arranca. Y aquí les baila un secreto a voces. La autoridad es cómplice. De la sequía es cómplice. Monocultivos, cómplice. Inmobiliarias, cómplice.
Por eso espinescentes se sacuden, por épocas de germinación, de días más cortos a días más largos. Cuando nuevamente aparecen las noches en llamas negras y en reclamo de ánimas, marchan les animales de la cuenca, bestial conexión abismal. Visión hermosa e irracional, apasional y universal, manantial sideral, Chercán y Guayacán, salvajes como tu pecho al respirar, salvajes como tu danza ancestral, salvajes como tus ojos silvestres, libremente silvestres. Y así instalan su antisalvajismo, por miedo a lo ingobernable, a lo incontrolable e insurrecto de la otra sociedad, pulenta sociedad de Peumo y Zorzal, Litre y Chaguar, Bandurria y Ventanal. Alquimia del buen vivir. Hola, mi nombre es Catalina Low y vivo en la Ciudad de México y nuestro cortometraje se llama Coffee Futures Ownership Plan. Mi nombre es Santiago, Santiago Aldunate, soy realizador audiovisual y soy de Chile. Nuestro corto es sobre el café, a grandes rasgos, y exploramos el pasado del café como producto colonial, su presente como estimulante nervioso para el trabajo y su futuro como en la forma en la que se ha vuelto un producto dentro de los mecanismos financieros de la especulación. Los materiales que utilizamos son, por una parte, los materiales entregados por la Cátedra Bergman de la Filmoteca de la UNAM, los materiales relacionados con el trabajo de Santiago Álvarez, y utilizamos también archivos del material de divulgación que produce la NASA, que son materiales que se pueden utilizar libremente sin necesidad de pedir la autorización de este organismo, y también materiales liberados de derechos de los archivos Prelinger, que son fundamentalmente un documental de los años 60 sobre el café como producto, un material que tiene que ver con la carrera espacial y de alguna manera la propaganda norteamericana respecto a sus avances en esta carrera espacial también de los años 60, y un material que tiene que ver con, también de esa época, que tiene que ver con los avances tecnológicos respecto a la preparación de la comida, más específicamente el microondas. Entonces, en nuestro corto hacemos un vínculo entre la idea del futuro y el progreso y cómo el café ha sido utilizado para como propagar este tipo de ideología sobre el progreso en general. Y ya, pues esperamos que les guste. Se llama Coffee Futures Ownership Plan. Buenos días.
Tus acciones de café han aumentado un 0.6% desde anoche. ¡Felicidades! ¿Te gustaría comprar más acciones? Tenemos una promoción de contratos a futuro. Los granos de café los puedes comprar verdes. Esto implica que hoy comprarás el producto a un precio predeterminado en una fecha específica del futuro. Parpadea si deseas continuar con la compra. El café tiene muchos beneficios, te hace productivo. Imagina la primera vez que alguien se tomó un café en Europa. De repente podía realizar una mayor cantidad de tareas en un mismo periodo de tiempo. Se encontraba con más energía y es posible que cambiara su personalidad. El café te hace pensar en el futuro. Mira a estas personas trabajando duro para cultivar el café. Vietnam es el segundo país con más producción de café. Ellas no toman café, porque el café se produce para exportar a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Japón, Alemania. Brasil es el país que más produce café. El café te hace mirar al futuro, pero también te ayuda a hacer conexiones con el pasado. Por ejemplo, en el siglo XVI el café fue un producto muy importante para el Imperio Otomano. En el siglo XVII los holandeses llevaron el café a sus colonias Ceilán e Indias Orientales neerlandesas. En el siglo XVII se popularizó en Europa. Imagínate la primera vez que un europeo se tomó un café. Sintió más energía y es posible que nuevas conexiones neuronales cambiaran su personalidad. La primera cafetería en Europa abrió en 1650 en Oxford, ciudad universitaria, lugar de muchos pensamientos. En el mismo siglo, se trabajaba mucho en el imperio colonial holandés. El café estimuló mucho el trabajo, generó nuevas ideas. En Oxford se crea un imperio de magníficas ideas. Trabajo y pensamientos. Productividad en diferentes direcciones. Productividad hacia arriba. Productividad hacia abajo. Al final del siglo XVIII ya había plantaciones de café en 5 continentes. Qué pequeño es el mundo frente a los ojos de la memoria. Mientras tanto, el futuro es un proyecto muy vasto, muy amplio, sin límites. Parpadea si deseas conocerlo. Predecir el futuro es difícil, por eso te ayudamos. Los turcos utilizan el café para predecir el futuro. Si compras café, podrás predecir el futuro. Si predecimos el futuro, podrás sufrir por adelantado, así, el futuro será libre de dolor. El futuro es un bello lugar. El pasado nos dice que el café es esencial para la felicidad de Europa. El futuro, como única dirección. Hay que hacer algo al respecto. El futuro es un conjunto de probabilidades. La probabilidad aumenta con más acción. Tus acciones han aumentado. La poesía siempre habla del pasado, la religión del futuro, pero el tiempo es un parpadeo. El tiempo pasa mientras parpadeamos.
Hola, mi nombre es Sara Bautista y junto a Andrés Pulido codirigí el cortometraje Aquí va a pasar una carretera. En lo personal, una de las cosas más significativas que tuvo este proceso fue, por un lado, cuestionarme acerca del discurso cinematográfico, no solamente desde un lugar estético, sino también político, ¿no? De cómo el cine y cómo la experiencia cinematográfica en sí misma dialoga con las comunidades, con el territorio, con el paisaje, quién construye esas imágenes, por qué, y como yo como realizadora también, con qué propósito filmo, escucho y comienzo a ensamblar estos sonidos y estas imágenes para construir una película. Para mí también sobre todo fue muy importante que es la primera vez que me aproximo al cine experimental, entonces también fue como un proceso de jugar, de escuchar, de preguntarse. Y una cosa también bien importante que marcó nuestro proceso como de construcción de la película, pero también del trabajo, que fue la lengua, ¿no? Cómo suenan estas lenguas, qué significan, porque queremos darle un significado a la lengua también. Y como que siento para mí, y creo que Andrés quizás también sienta lo mismo, que se sirvió mucho el cine experimental pues para poner en cuestión todas estas cosas y de algún modo como volverlo una propuesta estética, que es lo que intentamos hacer con la película. Y creo que también algo como muy importante y muy bonito que tiene el trabajar con archivo es cuestionarlo, ¿no? Es como mirarlo a través del tiempo, desempolvarlo y como analizarlo de distintas formas y casi que coger como partecita por partecita y pensar por qué está ahí, qué se quitó, qué se dejó, qué pasa si lo rayo, qué pasa si lo fragmento, qué pasa si lo divido en tres. Entonces esto fue como de las cosas más bonitas que tuvo para mí este trabajo. Hola, yo soy Andrés Pulido. Solamente agregaría algunos de los aspectos que personalmente me resultaron interesantes o que me llamaron la atención y que tienen que ver con la interpretación de estos materiales cinematográficos, con esos archivos fílmicos con los que estuvimos trabajando. Y en los cuales se percibe una aura como de entusiasmo y de optimismo por todos los procesos de modernización del campo, ¿no? En aquella época. Pero también la gran preocupación por toda la fragmentación, ¿no? De los espacios, de los entornos, ¿no? Las divisiones que provoca. Es bien interesante ver esos materiales muchas décadas después y reinterpretarlos, jugar con ellos. Entonces, jugar, ¿no? Con estos materiales, encontrarles una forma plástica y discursiva, pues para mí fue algo bastante interesante, ¿no? Y pues bueno, solamente queda esperar que lo disfruten y que pues en algún momento podamos conversar en relación con este trabajo. Mother. Hamaya. Tebut Chihuahua bagat spura washa ha isma wanes o kahuya wayu.
Waya, Taya, Shia, Ia. Maya etna ruin yak mudachin. من دقتي السوناري كيوي وزوجها مكاونا أنا كاتش أتشلي بس يا كاتش شبالا Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Monterrubio y mi película se titula Las aves cambiaron de nombre y el mundo se convirtió de hielo. Soy originario de Ciudad de México, pero en este momento mi territorio es Trondheim, Noruega. Durante el taller que tomamos con la Cátedra Bergman, nos cuestionamos cuál es nuestra relación con el campo mexicano. Fue una pregunta que me dejó pensando varios días y me di cuenta que las historias del campo que están relacionadas con mi familia son sinónimo de migración a raíz de la violencia. Pero había una historia en mi familia que quería rescatar. Una historia por parte de mi bisabuela. Una historia familiar que tiene que ver con la migración. Yo, al ser un migrante, fácilmente pude desarrollar ese tema y trabajé con migrantes en mi territorio para co-crear esta película que van a ver en unos momentos. Una de las primeras cosas que pensé fue cómo dialogar el campo mexicano con el paisaje escandinavo. Entonces recordé la primera vez que emigré. Estaba en Dinamarca y comenzó a nevar. Fue un momento inolvidable para mí porque fue la primera vez que vi nevar en mi vida. Sucedió algo similar la primera vez que vi las auroras boreales. Otra cosa que exploré en el taller fue construir esta película más desde lo emocional, desde las sensaciones, desde lo visceral, más que con lo racional. Lo racional comenzó a suceder a raíz del montaje, a pensar cómo fragmentar el tiempo y espacio en la película y estructurar estos dos mundos. El paisaje y el campo mexicano con el paisaje escandinavo. Todos los días me puse a intervenir el material de archivo que nos dio la Filmoteca de la UNAM para explorar las posibilidades del propio material, pero no había una historia cerrada. Cuando nos dieron el material de Santiago Álvarez, que era de Vietnam, me puse a pensar, ¿y ahora cómo dialogo los arrozales con el campo mexicano? Entonces pensé en una historia de migración asiática que se podía relacionar con la mía y la de mi familia, y en esta exploración sensitiva del material me di cuenta que los elementos naturales, en este caso la nieve, era un vaso comunicador entre ambos mundos y entre diferentes tiempos. Entonces, a raíz del campo, de mis sensaciones, de mis recuerdos, con estas ideas y con la ayuda de mi amiga Mian de Vietnam, completamos la película desde sus propias experiencias. Hay un trabajo de animación, de efectos visuales, de dinamismo con los subtítulos, con el juego de las texturas del propio material fílmico, que le da una potencia vivaz y muy colorida a esta película. Es una película que desafía al espectador y lo hace parte de la película. Disfrútenla. قصتي مع الريف تبدأ مع جدتي لأمي زريدة. لديها 4 أبناء و4 بنات. كانت الحرب العالمية الأولى. انتشرت الأمراض في لبنان وندر الغذاء. قرروا الهجرة. انتقلوا إلى أرض مجهولة. كانت الأرض معروفة باسم المكسيك. استقروا في هيدالغو وتعلموا زراعة الذرة. لكن الناس من القرية لم يحبوهم. لقد فعلوا كل ما في وسعهم لطردهم.
هذه القصص رواها جدي عمر وشقيقه حسن، لكن لم تكن كل القصص حزينة. May I begin by reading a little meditation to you of my own produce. It's called Life Only. In its nature, life is always coming into manifestation to complete all things visible. Nhưng mà ta có thể đi lùi lại trong cùng phim không? Nơi mà không phải câu chuyện nào cũng mang cảm giác buồn. Ghi âm chưa vậy? Quay phim rồi phải không? Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nơi mà hoàn toàn không có một cơ hội nào để nhìn thấy tuyết. Tôi sống với khí hậu gió mùa gần hết cả cuộc đời mình trước khi nhập cư vào một vương quốc băng giá như Na Uy. Vì vậy tôi biết làm thế nào để có thể sống sót qua một buổi trưa nắng nóng oi ả, hoặc là một buổi tối bão tố. Chúng nghe thật hoảng loạn phải không? Nhưng đó là những điều đã đi vào bản năng của tôi. Đôi lúc chúng trở nên vô cùng khắc nghiệt, nhưng những điều này vẫn luôn in sâu vào ký ức của tôi. Ngày đầu tôi nhìn thấy tuyết là vào một buổi sáng sớm. Những hạt tuyết mỏng manh không ngần ngại rơi lất phất khắp nơi. Chúng chậm chậm rơi xuống, chạm vào bàn tay của tôi, nhưng rồi rất nhanh chóng bốc hơi khỏi thế gian. Tóc của tôi cũng nhanh chóng bị phủ đầy bởi những hạt tuyết nhỏ, nhưng tôi chẳng buồn gạt chúng đi. Cho dù gò má của tôi đỏ ửng lên vì lạnh, trong lòng tôi vẫn không ngừng cảm thấy ấm lên. Saludos, nosotros somos el equipo a cargo del proyecto El Llanto de la Sirena. Nosotros en conjunto nos llamamos Cloud Avenue y somos un proyecto artístico que conjunta imagen, video y música. Yo soy Adrián Sánchez Chavira, soy compositor y estuve a cargo de la creación de la música para el clip. También estuve en la codirección del proyecto mismo. Yo soy Bernardo Atesada, soy artista visual y también estuve en la codirección del proyecto. Yo me ocupé principalmente del aspecto visual de la obra. ¿Qué tal? Yo soy Arturo Jiménez, soy baterista y en este proyecto trabajé el diseño sonoro, el soundtrack y asistí en la edición del video. El Llanto de la Sirena habla de esta indiferencia que tienen las generaciones presentes y futuras hacia el conocimiento y hacia la herencia de sabiduría de las civilizaciones antiguas. Hablamos de un problema en general de la sociedad que está viviendo en la época presente. Nuestro ser mitológico, la sirena,
representa a la sabiduría de la cultura antigua y su canto, a su vez, es la transmisión de conocimientos de generación en generación. La sirena arrulla al bebé, que es la representación de las nuevas generaciones futuras, tangibles en el tiempo presente, mediante un objeto de plástico quemado, podrido, corrompido, que muestra una gran indiferencia ante las problemáticas del hábitat de la sirena. Es un objeto que está quemado por el fuego del progreso mal entendido, que pone en peligro el hábitat de la sirena y por ende del canto. De esto es de lo que trata el llanto de la sirena. Algo que queremos resaltar de este proyecto es que tratamos de integrar la voz de nuestros colaboradores en la narrativa. Entonces todos los pasajes hablados que vemos son directamente de la voz de ellos. Cabe recalcar que los tres somos de aquí, de la alcaldía de Milpalta, aquí residimos y es desde aquí que ideamos este proyecto. Visitamos lugares muy comunes para nosotros que desde la infancia representaron algo en nuestra vida, lugares, digamos, entornos naturales, y tuvimos el apoyo también de amigos milpaltenses, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, que al 100% todo el material que estamos proyectando hoy con ustedes viene de este territorio. Esperamos que se contagien del compromiso de cuidar el territorio, de defender la biodiversidad, la geodiversidad, la flor y el canto. Xielnamiki temachtiasi huatlipanemowani, tlalnantzin cuatlicue, uan ilhuicatl campanochi motequiti. Chicocototza nochtin cuauitl, aiticocototza cuautla chichihualistli, inin cuautla kikpia xinastli, uan hualmica tlen motequiti.
Hola, mi nombre es Elena Mazón, soy mexicana y aunque nací en la Ciudad de México, los primeros 18 años de mi vida los viví en Ixtapaluca, que es un municipio al oriente de la ciudad, en el Estado de México. Entonces, por varios años pertenecía a esta población flotante que viaja del Estado de México, de la zona conurbada de la ciudad, a la ciudad. Vayamos a las preguntas que tenemos por aquí, que es ¿cuál es tu mayor aprendizaje en esta práctica experimental? No hay uno en específico, pero si tuviera que nombrar uno es definitivamente la escucha activa y mucha introspección durante el proceso de la creación, ¿no? Que antes de crear hay que preguntarnos, incluso confrontarnos un poco desde qué lugares estamos creando y cuáles son nuestras intenciones al momento de contar, que creo que eso para mí es una reflexión muy importante, ¿no? Porque no significa que no podamos contar otras historias, pero siempre hay que ser muy transparentes en cuáles son los motivos por los cuales lo estamos haciendo y desde qué lugar lo estamos haciendo, siempre desde mucha ética y responsabilidad, ¿no? Que como narradores tenemos una responsabilidad al momento de contar. Y creo que otro aprendizaje también muy importante es la importancia de la colaboración, ¿no? Bueno, la relevancia de colaborar o de estar haciendo proyectos colectivos, o al menos esa es como mucho la línea en la que me gustaría hacerlo de forma más consciente. Creo que era algo que ya hacía un poco, muy intuitivamente, pero a partir de este taller creo que pude nombrar muy bien estas inquietudes y por eso lo agradezco muchísimo, porque fue muy, muy refrescante hacerlo. Bueno, ¿qué me llevo de este proyecto creativo y del diálogo con mis compañeros? Bueno, del diálogo con mis compañeros, muchísima reflexión y aprendizaje también sobre otros contextos, ¿no? Otras formas de mirar que también resultan súper valiosas. Del proyecto creativo en específico, creo que me ha servido como para, justo eso, hablando de ampliar las formas de mirar un tema, ¿no? Y esto va hilado a la siguiente pregunta, que es cómo se transformó mi idea sobre el campo al momento de trabajar con el archivo. Bueno, pues mi proyecto inicial fue sobre una historia familiar, ¿no? Y gracias a los comentarios de mis compañeros y a las pláticas y al trabajo con el archivo me pude dar cuenta que se podría expandir como algo más abstracto, no necesariamente como hablar puntualmente de mi abuelo o mi abuela, sino que podría ser algo un poco más transversal y a través de un sentir que yo sé que no es solamente mío, sino que creo que es algo que se comparten al menos con algunas amistades y bueno, esa fue la idea, ¿no? Que se transformó de algo como súper personal puntual hacia algo que creo que o busca expandirse, ¿no? A una conversación muchísimo más amplia. Eso sería todo. Muchas gracias. Al servicio del campo, de la industria y del comercio, y en el Plan Nacional de Obras Públicas, que tiende a transformar y mejorar. ¿Sabes? Ayer tuve un sueño. Soñé que abría los ojos y veía los campos, extensos, vastos, infinitos. Soñé que caminaba por aquellas tierras estériles, aquellas que alguna vez nuestros abuelos trabajaron, aquellas que alguna vez nuestras abuelas cuidaron. Y entonces, yo ya no era yo. El sudor me escurría por la frente.
El sol me quemaba la espalda. Mis manos, secas, ásperas, callosas, estaban cansadas. Tenía sed. Pero no había tiempo de parar. No había tiempo, te digo, de pensar que si la crisis de los 20, que si la crisis de los 30, que si todas las dudas que están por llegar. No había tiempo para crisis existenciales. Solo trabajo duro, solo sobrevivencia, solo la promesa de que quizá algún día las cosas podrían cambiar. Y entonces, te decía, yo no era yo. El cuerpo me pesaba de historias, de vidas que no eran la mía, pero sí de alguna forma. Y entonces, las experiencias, las personas, los lugares que he visto se sentían lejanos, y los ojos se me llenaban de lágrimas, y la garganta se detenía en gritos ahogados, de reconocimiento, de mucho agradecimiento. Yo, la nieta de la promesa del progreso. Yo, la hija del esfuerzo de mis padres. Yo, la semilla de los cuidados de otros. La semilla, te digo. La semilla de los cuidados de otros, de otras. La semilla, te digo, que se creyó la promesa del ascenso en otros lados que no son los míos. A mí me vendieron un sueño que comenzó en la tierra, que acabó con el campo. Y si el tiempo libre es un regalo de nuestros ancestros, y si las crisis existenciales pueden ser cambio, somos semillas, somos memoria, somos futuro. Ayer tuve un sueño, te digo. Soñé que tenía un pasado, que abría los ojos y entonces lo volví a mirar. Hola, mi nombre es Selina Manuel, directora de MINCITA, Paisajes y Respiraciones Interferidas. Mi mayor aprendizaje en esta práctica experimental definitivamente fue la de dejarme llevar, la de escuchar a la intuición al momento de crear y soltar un poco el proceso de no seguir estos procesos más rígidos que nos suelen decir. Del diálogo con mis compañeros definitivamente me llevó esta nueva forma de construcción colectiva a través de la reflexión, a través del pensar en grupo, sobre las posibilidades tanto de lo creativo como de las realidades en las que ahorita estamos existiendo. También me gustó mucho esta cosa de compartir procesos, de experimentar en conjunto, entonces definitivamente me llevó mucho aprendizaje en cuanto a procesos y en cuanto a la reflexión del momento que estamos viviendo, de lo que hemos vivido también y de lo que podríamos construir. Al momento de trabajar con el archivo, mi idea del campo se transformó un poco en no ver idealizada esta realidad del campo que suele ser muy dura. Entonces también me pasó con el archivo que era relacionado con los contextos más urbanos, ¿no? Entonces me llegó a pensar más como estos híbridos o como estos lugares donde ambas realidades convergen y cómo se puede reconciliar esa parte o cómo pueden convivir sin que uno implique la destrucción del otro. Y también pues ver como el archivo, como la memoria, ¿no? Y me puse a reflexionar también sobre qué cuidamos, qué conservamos, qué memorias se conservan, quiénes tienen el poder de crear memoria, quiénes tienen el poder de conservar memoria audiovisual. Entonces, definitivamente me llevo este tipo de reflexiones sobre la memoria audiovisual.
Nuestra memoria es una huella. Tallada en cada paso sobre piedras. Un murmullo que guardan los árboles, espectadores de inicios y finales. Creo que me estoy resistiendo al duelo. Duelo. Dolor. Adolecer. Caminas hacia atrás. Nos cruzamos y nos alejamos. Paisaje vacío. Se estira desde el pecho. Mañana es un ocaso que será abrazado por la tierra. Mi nombre es Denis Noel López Sosa. Representa al colectivo Ajá, quienes realizamos el cortometraje del mismo nombre. Ajá es la manera en la que los chontales decimos agua. Vivimos en muchas partes, pero nuestro origen está en la costa baja de Oaxaca. El territorio en el que se trabajó el cortometraje fue en la Ciudad de México y en la comunidad de San Pedro Guamelula, en Oaxaca. Este ensayo hace una exploración y una reinterpretación personal de la mística ceremonia de pedimento de lluvia del pueblo chontal. Durante la realización del corto, uno de los protagonistas, Simitrio, mi tío, curandero, músico y rezador, nos dio motivo para rezarle un novenario. Entonces decidimos en colectivo ofrendar este trabajo como un homenaje póstumo a un personaje tan importante de la comunidad. Simitrio nos sumerge en la cosmovisión de los chontales con su relato, mientras que Martín, portador espiritual, rezador y también mi tío, describe los elementos y realiza una puesta en escena de la ceremonia. Además de mostrarnos su diario, una suerte de relato y manual escrito que ha ido construyendo a lo largo de los años de servicio a su comunidad. El trabajo que nosotros estamos presentando es una expansión de la narrativa transmedia colaborativa, la Ipígeda, nuestro pueblo, que se ha venido trabajando en las comunidades pertenecientes a San Pedro Guamelula, Oaxaca, donde la memoria, tradición y lengua son los ejes principales del trabajo audiovisual comunitario que hemos elaborado durante casi ya 8 años. Para nosotros el mayor aprendizaje que tuvimos en esta práctica experimental es que existe una responsabilidad con las historias, con quienes las cuentan, con cómo se van a contar estas historias y la responsabilidad que estoy asumiendo con el trabajo que estoy realizando. Además de pensar a quién va dirigida mi obra, que hay diversas formas de construir sentido, que la reflexión es necesaria para poder construir sentido y construir emociones, para poder traducirlas en ondas que pasen por el cuerpo, para evocar, para hacer sentir. La experimentación es un acto cotidiano, creemos que el acto mismo de vivir es un experimento. La prueba y el error como práctica cotidiana nos lleva a una búsqueda permanente en lo interior, lo subjetivo, lo simbólico, en cómo nos percibimos y cómo percibimos el mundo, cómo nos autorrepresentamos. Entendimos también que la práctica experimental se caracteriza desde luego por la búsqueda de la intuición, la exploración para pretender hallar un lenguaje propio. También implica una ruptura con el lugar común y con lo habitual,
y muchas veces con lo que creemos establecido. Mi idea sobre el campo al momento de trabajar con el archivo, pues actualmente mi trabajo nace a partir de la búsqueda en el archivo familiar, la entrevista, la observación y el paso del tiempo como recurso técnico. Me obsesionan los timelapses, sobre todo en el campo, milpa, playa, desierto. Pienso en el campo como territorio de memoria y a la memoria como acto de resistencia. Si no hay campo, no hay terreno para sembrar memoria, que es la semilla de la resistencia de nuestros pueblos. Como hijo de migrantes habito dos mundos y muchas veces he pensado que ninguno de los dos me habita. Pero gracias a esta práctica he entendido que el territorio me habita más allá de una frontera geográfica. He comprendido que habito un territorio extendido, expandido en memoria y en identidad. Rey en eterno, dona y domine, de luz perpetua, lucha y oblerente sea, inconfetual y civil. José Joaquino, Sirena Encantadora, Juanita de Agua. Son los encantos. José Joaquino, Sirena Encantadora, Juanita de Agua. Son los encantos. Y aquí, de este lado, es el amigo. Es el amigo. Santa Marta. Santa Marta. El pedimento es llamar a las santas y benditas lluvias, pedirle permiso a la Santísima Tierra, a los astros celestiales y tomar en cuenta a nuestros señores encantos, que es San Joaquino, Sirena Encantadora y Juanita de Agua. Para que entre las olas del mar de cada laguna, para que entren las olas de la espuma del mar, que entre en la bocana. ¿Para qué? Para que hay diferentes especies. Toda especie de microbios de la mar, para tener buenas cosechas, buenas pescas y que nuestras lagunas, nuestros aguajes tuvieran vida. Que abunde el río bastante a su nivel, se pide con un término, y que haya pastura a los animales, que no vayan a ser los campos, menciona de los animales terrestres, silvestres, reptiles, acuáticos, animales cimarrones, salvajes, todo, y también a todo el mundo entero, digamos, posibilidades, y recordando a los pobres quienes están en la cárcel, que Dios les dé la licencia, les da la libertad, que haga por tanto por los inocentes, no para los pecadores. Por los inocentes, no para los pecadores. No para los pecadores. Se tenían que utilizar 9 velas esenciales, más aparte las 27 velitas que se ponían, 9 por cada, 9 San Pedro, 9 la Soledad, 9 Jesús de Nazareno y lo demás para San Sebastián de las Flores. Ya había un día especial para prepararse y medir las cosas que se van a llevar para la mesa principal. Al llegar a la mesa tienes que pedir permiso para cortar los bastones, para limpiar la mesa y posteriormente, ya que tienes todo listo, ya presentaste, y siempre hay un misterio
la boca del bully tiene que mirar hacia el sol naciente y el ombligo de la jícara al sol naciente. Posteriormente ya enciende las velitas y empiezas a quemar. Nosotros queremos que derramara sus bendiciones y ojalá para que no padezcamos de agua, porque ahorita pues estamos padeciendo del vital líquido y solo Dios sabe por qué no está derramando las lluvias, se niega y ahorita pues claro, pues va a haber cosecha pero muy poco, ¿no? ¿Qué tal? Yo soy Abel Amador, soy director, guionista y montajista del proyecto Sea Arena en la Maquinaria del Mundo, realizado en coautoría con Verónica Marín. Bueno, sin duda ya tenemos un camino recorriéndolo Vero y yo en torno a buscar otras posibilidades en torno a generar contenidos audiovisuales, ¿no? Relacionar imágenes provenientes de los archivos, ¿no? Articularlas en nuevos discursos. Entonces este proceso con Una Marán y con Celine Galindo fue muy rico pues para pensar también desde otros territorios audiovisuales, territorios de enunciación, territorios de interacción. Y bueno, en cuanto al diálogo con las y los compañeros, por supuesto que fue uno planteaba ideas, ellos te proponían cosas y también uno proponía cosas a sus proyectos y bueno, también es interesante estar en la expectativa de ver cómo son los resultados de esos proyectos que estaban primero como bocetos, ideas, esquemas, ¿no? Y que pues ya están como proyectos terminados, entonces eso también va a ser muy interesante verlos. Bueno, sin duda que en el concepto del campo, ¿no? Tenemos Vero y yo pues unas relaciones digamos cercanas por vivir o más bien estar en constante contacto con comunidades rurales y bueno, sí ser testigos del abandono, por ejemplo, que hay en el campo en Aguascalientes y por supuesto que eso nos preocupa. Entonces, trabajar con el archivo, tanto de Santiago Álvarez como el de la Filmoteca y otros archivos, ¿no? Por supuesto que te hace generar una mayor, como un compromiso mayor en torno a esto que está sucediendo del abandono del campo y, por ejemplo, particularmente en Aguascalientes, la apuesta a una industrialización y a una actividad, ¿no? Particularmente la automotriz, como el foco y el eje principal de la actividad económica, y eso por supuesto puede ser muy desastroso y ya se está viendo, ¿no? Tenemos a Detroit como un referente sumamente evidente y digamos que es un espejo, ¿no? Es una réplica de lo que está sucediendo en Aguascalientes, entonces no sería extraño que tengamos un pequeño Detroit acá en Aguascalientes. Entonces eso por supuesto que implica, ¿no? Y es una llamada hacia recuperar el campo de Aguascalientes, ¿no? Entonces, y esa relación surge a partir de los archivos, ¿no? Entonces estamos muy contentos con lo que sucedió en la Cátedra Bergman, en la práctica experimental, y bueno, esperemos que los resultados también puedan conectar y puedan dialogar y resonar con otras personas. Corazón industrial llamaban a Detroit, la ciudad del milagro automovilístico que convirtió un mineral de hierro en un auto terminado, todo en un mismo lugar. Una producción integrada verticalmente que empleaba a decenas de miles de trabajadores. De 285.000 habitantes pasaron a ser 1.850.000 habitantes. Todo parecía un sueño, un plan maestro, perfección absoluta. ¿Qué fue lo que pasó?
Aceite en la maquinaria del mundo. Aceite en la maquinaria del mundo. Aguascalientes, México. 519,000 habitantes en el 80. Tierra de la gente buena. 1.425.600 habitantes al día de hoy. La ciudad se modifica a merced de las necesidades del automóvil. Miles de árboles muertos, un incremento en los accidentes viales, un lugar donde el peatón tiene el último lugar. Detroit se volvió dependiente de esta industria que empleaba casi toda su población. Aguascalientes se desarrolla alrededor de la industria automotriz. Un campo abandonado, sin agua, intoxicado. Tierra sin agua, tierra explotada, silenciada, tierra vendida, tierra sin futuro, tierra industrializada, infértil, sin hijos que la trabajen. Sin hijos que la trabajen. Renault, Nissan, Allgeier Werke, Yokohama, Tokyo Boeki Technosystem, ZF Chassis Technology, Mabuchi Motor México, Yatco, Compass, Daimler, Mercedes-Benz, Infiniti. En este lugar, lo que sobra son manos que trabajan, familias que necesitan alimento, subsidios, inversiones, planes de desarrollo, tecnología. ¿Estamos enfocados en el lugar correcto? ¿Qué pasaría si Nissan fuera el campo de Aguascalientes? Es momento de ser arena y no aceite en la maquinaria del mundo. Es momento de ser arena y no aceite en la maquinaria del mundo. No hay tiempo, tener que trabajar, el dinero no alcanza, sobreexplotación, autoexplotación, el cuerpo cansado, el trabajo en casa, el trabajo dignifica, el trabajo me está acabando, ponerse la camiseta, 8, no hay tiempo, 10, tener 12 que horas trabajar, laborales, el dinero no alcanza, turnos dobles, sobreexplotación, autoexplotación, el cuerpo cansado, el trabajo en casa. Tiempo? El trabajo dignifica, el trabajo me está acabando, ponerse la camiseta, no pasa 8, nada. 10, 12 no horas nada. laborales, turnos dobles, horas extras. ¿Cómo recupero mi tiempo? En Aguascalientes no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Somos aceite que alimenta esas máquinas. El campo es la arena. El campo es la excepción, la industria es la regla. Seamos arena y no aceite en la maquinaria del mundo. Seamos arena y no aceite en la maquinaria del mundo. Eres arena y no aceite en la maquinaria del mundo. Fuiste arena y no aceite en la maquinaria del mundo. Serás arena y no aceite en la maquinaria del mundo. Sé arena y no aceite en la maquinaria del mundo. mundo.